Durante siglos, millones de personas han rezado el rosario casi de forma automática, como una costumbre, como algo que se hace porque siempre se ha hecho. Y sin embargo, muy pocos se han detenido a preguntarse qué ocurre realmente cuando alguien lo reza con conciencia. Porque si el rosario fuera solo repetir palabras, no tendría ninguna importancia. Sería un gesto vacío, un ritual sin consecuencias. Pero la historia, la experiencia espiritual y ciertos testimonios muy concretos sugieren algo muy distinto. Que el rosario es una acción, no una costumbre. Aquí no vamos a hablar de magia ni de superstición, tampoco de sentimentalismo religioso. Vamos a hablar de responsabilidad espiritual, de qué sucede cuando una persona decide implicarse interiormente en lo que reza, de por qué algunas oraciones parecen no producir nada y otras, en cambio, parecen desencadenar algo real. Este video no pretende convencerte de que reces, pretende explicarte qué estás haciendo si decides hacerlo, porque hay una diferencia enorme entre repetir palabras y participar conscientemente en una realidad espiritual. Y quizá lo más inquietante de todo sea esto, que el rosario no actúa solo sobre quien lo recibe, sino también sobre quien lo reza. No transforma el mundo por fuera sin tocar antes la conciencia por dentro. Si escuchas este video con atención, es posible que no vuelvas a mirar el rosario como antes, no como una obligación, ni como una tradición heredada, sino como una decisión personal con consecuencias, y eso cambia completamente el significado de todo. Si el rosario no produjera nada real, nadie se molestaría en hablar de él, ni para defenderlo, ni para ridiculizarlo, ni para vaciarlo de sentido. Y sin embargo, pocas prácticas han sido tan repetidas y tan mal explicadas. Durante mucho tiempo se ha presentado el rosario como una simple devoción popular, algo piadoso, casi infantil, una costumbre para personas sencillas, repetitiva y en el fondo prescindible. Pero esta imagen no encaja con un hecho evidente. Allí donde el rosario se ha rezado con conciencia siempre ha generado reacciones, nunca ha pasado desapercibido. Esto ya debería hacernos pensar, porque lo irrelevante no provoca resistencia, lo vacío no incomoda, solo aquello que produce algún efecto real necesita ser neutralizado, banalizado o reducido a costumbre. El gran secreto del rosario es que no se enseña como lo que realmente es. Se transmite como tradición, no como acción. Se aprende a repetirlo, pero no a comprenderlo. Y cuando algo se repite sin comprensión, pierde su fuerza, aunque la tenga en origen. Aquí conviene aclarar algo fundamental. El rosario no es eficaz por acumulación mecánica. No funciona por cantidad ni por insistencia automática. Si así fuera, bastaría con mover los labios para producir un efecto espiritual, y eso no tiene ningún sentido. El rosario actúa solo cuando hay conciencia, y esto es lo que casi nunca se explica. Que el rosario es una forma de participación, no es pedir desde fuera, sino implicarse desde dentro. No es lanzar palabras al aire, sino ofrecer algo propio, atención, intención y libertad. Cuando una persona reza el rosario con conciencia, no está haciendo algo para que otro lo haga. Está entrando en una dinámica espiritual concreta. Está colaborando, está aportando algo que sin su participación no existiría. Por eso el rosario incomoda, porque no encaja bien ni con la espiritualidad superficial ni con el racionalismo cerrado. Para unos es demasiado exigente, para otros demasiado real. Obliga a salir de la pasividad. Este secreto explica también por qué, a lo largo del tiempo, se ha preferido presentar el rosario como algo rutinario, porque una oración entendida como costumbre no compromete, no exige cambio interior, no despierta preguntas incómodas. Pero cuando se entiende como acción consciente, la cosa cambia, porque entonces ya no se puede rezar de cualquier manera, ya no sirve la repetición distraída, ya no basta con cumplir, y eso introduce responsabilidad. El rosario no es neutral, o se reza de forma viva o se convierte en ruido. No hay término medio, y esto es algo que muchas personas han intuido por experiencia, aunque nadie se lo haya explicado con claridad. Quizá por eso, cuando alguien empieza a rezarlo de verdad, con atención y libertad, nota que algo se mueve. No necesariamente fuera,
sino dentro. Cambia la mirada, se ordena el pensamiento, aparece una lucidez tranquila. Y eso ya es un efecto. Este es el punto de partida de todo lo que vamos a ver después. Entender que el rosario no es una fórmula mágica, pero tampoco una tradición vacía. Es una acción espiritual que necesita de la persona para existir plenamente. Y cuando algo depende tanto de la conciencia humana, deja de ser un simple rito y se convierte en una decisión. Cuando el Padre Pío hablaba del rosario, no lo hacía como alguien que repite una enseñanza aprendida. No hablaba desde la teoría ni desde la tradición heredada. Hablaba desde la experiencia directa. Y esa diferencia es fundamental para entender por qué sus palabras pesan tanto. Hay personas que creen porque les han dicho que crean, y hay personas que creen porque han visto. El Padre Pío pertenece claramente al segundo grupo. No intentaba convencer a nadie. Simplemente describía lo que había comprendido a lo largo de una vida de oración intensa, sufrimiento y observación interior. Por eso resulta tan incómodo reducir sus palabras a devoción piadosa, porque él no hablaba para emocionar, ni para tranquilizar conciencias. Hablaba como alguien que había descubierto que la realidad espiritual funciona de una manera concreta, con leyes, con consecuencias y con una lógica que no depende del gusto personal. Cuando decía que cada Ave María tenía valor, no estaba usando una metáfora bonita, estaba señalando un proceso, algo que ocurre, aunque no se vea, algo que no depende del estado de ánimo, sino de la conciencia con la que se participa. Aquí es donde muchas personas se pierden, porque confunden experiencia espiritual con imaginación. Pero quien ha vivido durante años en silencio, oración y lucha interior, aprende a distinguir muy bien entre lo que se desea creer y lo que realmente sucede. El Padre Pío no era un hombre ingenuo ni sentimental. Era duro consigo mismo y exigente con los demás. Y precisamente por eso, cuando insistía en el rosario, no lo hacía por costumbre, sino porque había comprobado su efecto. No hablaba de resultados espectaculares ni de milagros constantes. Hablaba de algo más profundo, de transformación interior, de orden, de claridad, de cómo la oración consciente cambia a la persona que ora antes de cambiar nada afuera. Este punto es clave, porque el rosario, entendido así, deja de ser una súplica pasiva y se convierte en una participación activa. El que reza no es un espectador que espera que otro actúe. Es parte del proceso. Por eso el Padre Pío insistía tanto en la intención, no en la cantidad, no en la rapidez, no en el cumplimiento externo. Sabía que una sola oración hecha con conciencia vale más que muchas hechas sin presencia interior. Esto choca frontalmente con una religiosidad mecánica, con la idea de que repetir fórmulas garantiza resultados. El Padre Pío desmonta esa visión sin necesidad de explicarla. Simplemente muestra que la eficacia espiritual está ligada a la persona, no al número. Su autoridad no venía de títulos ni de discursos elaborados. Venía de la coherencia entre lo que vivía y lo que decía. De alguien que había pasado por el dolor, por la oscuridad y por el silencio, y que no hablaba a la ligera. Por eso, cuando se le escucha con atención, se entiende que su mensaje no es devocional, sino profundamente realista. No promete soluciones fáciles, no ofrece atajos. Propone algo mucho más exigente: implicarse. Y esto explica por qué sus palabras siguen incomodando. Porque no permiten esconderse detrás de la tradición. Obligan a hacerse una pregunta personal: ¿estoy rezando o solo repitiendo? Esta distinción marca toda la diferencia. Y a partir de aquí, todo lo demás empieza a encajar. ¿Qué pasa exactamente cuando alguien reza una Ave María? No qué se supone que pasa, ni qué nos gustaría que pasara, sino qué ocurre si esa oración se hace con conciencia. Esta pregunta es clave, porque aquí se suele caer en explicaciones vagas o excesivamente poéticas que no aclaran nada. Una Ave María no es una frase bonita lanzada al aire. Tampoco es una fórmula mágica que activa algo automáticamente. Es una acción interior que solo existe de verdad cuando la persona que la pronuncia está presente en lo que dice. Sin esa presencia solo hay sonido. Cuando se reza un Ave María con conciencia, ocurre algo muy concreto.
La atención se ordena, la mente deja de dispersarse, el interior se recoge, y ese recogimiento no es psicológico solamente, es una disposición real de la persona ante algo que reconoce como superior a sí misma. Aquí aparece el símbolo de la rosa, que tantas veces se menciona sin explicar. No es una imagen decorativa. La rosa representa algo que se ofrece, algo que no existía antes y que existe porque alguien ha puesto intención, tiempo y atención en crearla. Cada Ave María consciente es eso, una ofrenda. Pero ofrenda no significa pérdida, significa participación. Al rezar la persona no se vacía, se ordena, no se anula, se coloca, reconoce un lugar, acepta un límite y al hacerlo se abre a una acción que no controla. Esto es importante. El efecto del Ave María no depende de la emoción que se sienta. Puede hacerse con sequedad, con cansancio o incluso con duda. Lo que importa no es el sentimiento, sino la intención consciente. Ahí es donde se juega todo. Cuando se repite el Ave María de forma mecánica, no ocurre nada esencial. Puede tranquilizar, puede acompañar, pero no transforma. En cambio, cuando cada palabra se dice sabiendo lo que se dice, la oración deja de ser repetición y se convierte en acto. Aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque esperan resultados visibles, inmediatos, externos, y el primer efecto no va por ahí. El primer efecto es interior. Se produce una alineación, una coherencia, una forma distinta de estar ante la realidad. Este cambio interior es lo que permite que algo más ocurra, no porque la persona lo provoque, sino porque se ha colocado en una disposición distinta. Ha dejado de ser solo espectador y ha entrado en la dinámica. Por eso el Ave María no se acumula como una moneda. No se suman unas a otras mecánicamente. Cada una vale por sí misma en la medida en que es real, en la medida en que está viva. Y eso depende enteramente de la persona que reza. Este enfoque rompe con dos errores comunes: pensar que el rosario es inútil o pensar que funciona automáticamente. No es ni una cosa ni la otra. Es eficaz cuando es consciente y es inútil cuando se convierte en ruido. Entender esto cambia por completo la forma de rezar, porque ya no se trata de terminar rápido ni de cumplir un número, se trata de estar presente. Y eso exige algo que no siempre estamos dispuestos a dar: atención. Quizá por eso tantas personas abandonan, no porque no crean, sino porque descubren que rezar de verdad implica más que mover los labios, implica implicarse, y cuando alguien empieza a hacerlo así, entiende que cada Ave María no es un trámite, sino un acto, y que en ese acto ya está ocurriendo algo, aunque no se vea. Si cada Ave María consciente es una acción real, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con esas oraciones? ¿Se quedan almacenadas? ¿Se suman? ¿Se guardan esperando algo? Esta es otra de las grandes confusiones que conviene aclarar. María no acumula oraciones como si fueran objetos. No las guarda en un depósito espiritual. Esa imagen, aunque muy extendida, no explica nada y conduce a malentendidos. La oración no es algo que se amontona, es algo que se activa. Cuando se habla de intercesión, no se habla de pasividad. Interceder no es esperar sentada a que alguien decida actuar. Interceder es participar activamente en un proceso. Y eso es lo que ocurre cuando una oración es ofrecida con conciencia. María no actúa al margen de la persona que reza, no sustituye su responsabilidad, no hace por ella lo que esa persona no quiere asumir. Lo que hace es tomar esa acción consciente y llevarla más allá de donde la persona puede llegar. Aquí es donde la oración deja de ser petición y se convierte en colaboración. La persona ofrece algo real, su atención, su intención, su libertad, y eso permite que la intercesión ocurra. Sin esa aportación no hay nada con lo que actuar. Esto rompe otra idea muy extendida, la de rezar para desentenderse. Rezar no es delegar para no implicarse. Al contrario, rezar es implicarse sabiendo que uno no controla el resultado. Y esa combinación es precisamente lo que hace que la oración sea fecunda. Cuando se dice que María actúa con las oraciones, se está diciendo que las integra en una dinámica más amplia. No las transforma mágicamente, las utiliza tal como son. Por eso la calidad interior de la oración importa tanto. Una oración distraída, rutinaria o hecha sin conciencia no tiene con qué trabajar.
Puede acompañar, puede consolar, pero no genera acción. En cambio, una oración sencilla, incluso breve, pero hecha con presencia, tiene peso. Esto explica por qué no todas las oraciones producen los mismos efectos, no porque María decida arbitrariamente, sino porque no todas llevan la misma implicación humana. La intercesión no anula la libertad, la presupone. María actúa como mediadora, no como sustituta. No borra la distancia entre el ser humano y Dios, sino que la atraviesa con aquello que el ser humano ofrece, y lo que se ofrece no son palabras, sino conciencia. Este punto es fundamental para no caer en superstición. El rosario no funciona porque se reza a María, sino porque a través de María se entra en una relación activa con una realidad espiritual que no controlamos, pero en la que participamos. Cuando esto se entiende, desaparece la ansiedad por el resultado. Ya no se reza para forzar algo, sino para estar disponible, y esa disponibilidad es lo que permite que la acción tenga lugar. Por eso María no acumula oraciones, las pone en movimiento, las integra, las orienta, pero solo puede hacerlo con aquello que es real, vivo y consciente. Y esto nos lleva al siguiente punto, quizá uno de los más incómodos. No todas las oraciones valen lo mismo. Decir que no todas las oraciones valen lo mismo puede parecer duro, incluso ofensivo, pero es una afirmación inevitable si hablamos con honestidad. Porque si toda oración produjera el mismo efecto, independientemente de cómo se haga, entonces la conciencia humana no importaría en absoluto. Y eso no encaja ni con la experiencia espiritual, ni con la lógica más básica. La diferencia no está en las palabras, no está en la fórmula, no está en la duración, está en la implicación interior de quien reza. Una oración no vale por lo que se dice, sino por lo que se pone en ella. Rezar sin conciencia es como hablar sin escuchar. Puede acompañar, puede tranquilizar, pero no genera acción. Es ruido interior. En cambio, una oración sencilla, incluso breve, hecha con presencia, tiene un peso real. Esto rompe una idea muy extendida, que rezar mucho es mejor que rezar poco. No necesariamente. Rezar mucho sin atención puede vaciar de sentido incluso las palabras más profundas. Rezar poco, pero de verdad, puede abrir un espacio interior que antes no existía. Aquí conviene liberar a muchas personas de una culpa innecesaria. No se trata de cumplir números, ni de terminar rosarios como si fueran tareas pendientes. La calidad de la oración no se mide en cantidad, sino en verdad. Una oración hecha por miedo no pesa igual que una hecha por amor. Una oración automática no tiene la misma fuerza que una oración ofrecida con libertad. Y esto no es un juicio moral, es una constatación. La conciencia es lo que da forma a la oración. Sin ella, la oración no desaparece, pero se queda en la superficie. No desciende, no atraviesa, no se integra en esa dinámica de la que hablábamos antes. Por eso tantas personas se frustran, rezan mucho y no sienten nada, no porque estén haciendo algo mal, sino porque nadie les ha explicado que la oración no es un acto mecánico, que exige presencia. Y la presencia cansa más que la repetición. El rosario, entendido así, deja de ser una carga y se convierte en una elección. No se reza porque toca, sino porque se quiere estar ahí, porque se decide ofrecer algo propio, aunque sea poco. Y aquí aparece otra idea importante. No todas las etapas de la vida permiten el mismo tipo de oración. Hay momentos de sequedad, de cansancio, de dolor. En esos momentos, una sola oración consciente vale más que muchas dichas por obligación. María no necesita cantidad, necesita realidad, necesita algo con lo que trabajar. Y eso solo lo puede aportar la persona que reza, en la medida de sus posibilidades. Este enfoque no rebaja el valor del rosario. Al contrario, lo devuelve a su lugar, lo saca del automatismo y lo coloca en la libertad. Y solo lo que es libre tiene verdadero valor. Por eso no todas las oraciones valen lo mismo. No porque unas sean mejores que otras, sino porque no todas están igualmente vivas. Y comprender esto es un alivio para muchos y una llamada a la responsabilidad para otros. ¿Por qué tantas personas empiezan a rezar el rosario en momentos de dolor?
¿Por qué no suele aparecer en épocas de comodidad, sino cuando algo se rompe, cuando falta la fuerza o cuando ya no hay respuestas fáciles? Esta no es una casualidad menor. Y entenderla cambia por completo el sentido de la oración. El rosario no nace de la abundancia, sino de la carencia. No surge cuando todo está bajo control, sino cuando la persona se enfrenta a sus propios límites. Y esto es importante, porque el sufrimiento, cuando no se evade ni se anestesia, tiene una capacidad única, despoja. El dolor auténtico elimina lo superfluo, hace caer las máscaras, rompe las seguridades falsas y deja al ser humano frente a sí mismo sin adornos. En ese estado, la oración deja de ser discurso y se convierte en necesidad. Por eso, el rosario nacido del sufrimiento no suele ser largo ni perfecto. A veces es torpe, a veces es repetitivo, a veces incluso está lleno de silencios, pero precisamente por eso es real, porque no intenta impresionar ni cumplir, solo sostenerse. Aquí conviene aclarar algo fundamental. El sufrimiento por sí solo no santifica a nadie. El dolor no tiene valor automático, puede endurecer, cerrar o destruir. Lo que transforma no es el dolor, sino la forma en que se asume. Cuando el sufrimiento se vive como queja permanente, no abre nada. Cuando se vive como huida, tampoco. Pero cuando se vive con conciencia, sin negarlo ni dramatizarlo, se convierte en una materia muy particular, algo que puede ofrecerse. Y aquí el rosario adquiere un sentido completamente distinto. Ya no es solo una oración dicha desde la calma, sino una oración sostenida desde la fragilidad. La persona no ofrece fuerza, ofrece límite. No ofrece claridad, ofrece necesidad. Y eso paradójicamente tiene un peso enorme. El rosario rezado desde el sufrimiento no busca resultados rápidos, busca sostén. No pide explicaciones, pide sentido. No exige soluciones, pide presencia. Y esa disposición interior cambia por completo la naturaleza de la oración. Muchas personas descubren el rosario cuando ya no pueden apoyarse en nada más, cuando la razón no basta, cuando la voluntad está agotada, cuando el control se ha perdido. Y es precisamente ahí donde la oración deja de ser un acto de poder y se convierte en un acto de confianza. Este tipo de oración no se impone, aparece, no se fuerza, brota. Porque cuando el ser humano reconoce que no puede con todo, se abre una grieta. Y esa grieta no es debilidad, es apertura. El sufrimiento consciente hace algo muy concreto. Vuelve humilde a la oración. La despoja de expectativas. La libera de la ansiedad por el resultado. Y una oración sin ansiedad es mucho más fecunda de lo que parece. Aquí se entiende mejor por qué tantas personas han sostenido su vida espiritual en medio del dolor. No porque el dolor sea bueno, sino porque obliga a rezar sin máscaras, sin estrategias, sin cálculos. El rosario nacido del sufrimiento no se reza para cambiar a Dios, sino para no perderse uno mismo, para no endurecerse, para no cerrarse, para no convertir el dolor en amargura. Y esto conecta con una idea muy poco explicada. Ofrecer el sufrimiento no significa resignarse, significa no dejar que el dolor destruya la conciencia, significa transformarlo en algo que no encierra, sino que abre. Cuando el rosario se reza así, no elimina el sufrimiento automáticamente, no lo hace desaparecer, pero lo atraviesa, le da dirección, evita que se convierta en vacío. Por eso esta forma de oración no es espectacular. No genera relatos llamativos, pero sostiene, acompaña, ordena. Y eso, en momentos de dolor, es mucho más importante que cualquier respuesta. El rosario nacido del sufrimiento también tiene un efecto silencioso. Hace más humana a la persona. La vuelve más paciente, más compasiva, menos dura con los demás. Porque quien ha rezado desde el límite reconoce el límite ajeno. Esta es una de las grandes paradojas. El dolor asumido conscientemente no cierra, ensancha. Y el rosario en ese contexto no es una huida, sino una forma de permanecer. Quizá por eso tantas personas que han atravesado grandes pruebas no hablan del rosario como una obligación, sino como un apoyo. No como una fórmula, sino como una compañía.
Y entender esto nos prepara para el siguiente paso, ver cómo el rosario no solo transforma a quien sufre, sino que también actúa lentamente en lo más profundo de la conciencia. Cuando se habla de conversión, muchas personas piensan en un cambio brusco, casi violento, un antes y un después radical, una ruptura repentina con el pasado. Pero la conversión interior, tal como ocurre en la experiencia real, rara vez funciona así. Y el rosario, entendido correctamente, no provoca sacudidas espectaculares, sino transformaciones lentas y profundas. La conversión auténtica no se impone desde fuera, no se fuerza, no se decreta. Ocurre cuando la conciencia empieza a ver con más claridad, y esa claridad no llega de golpe, llega por repetición consciente, por contacto constante con una verdad que no presiona, pero tampoco se retira. El rosario actúa precisamente ahí, no como un empujón, sino como una presencia persistente. No confronta a la persona de manera agresiva, sino que la acompaña mientras va descubriendo poco a poco qué cosas no encajan en su vida. Este es un punto clave que suele malentenderse. El rosario no obliga a cambiar, no exige decisiones inmediatas, no genera culpabilidad directa. Lo que hace es algo más sutil y por eso mismo más eficaz. Crea un espacio interior donde ciertas incoherencias empiezan a notarse. Muchas personas que rezan el rosario con constancia no cambian porque alguien se lo diga. Cambian porque ya no pueden ignorar ciertas cosas. No porque se les imponga una norma, sino porque la conciencia, al estar más despierta, empieza a incomodarse con lo que antes toleraba. Esta incomodidad no es ansiedad ni miedo. Es una lucidez suave, una sensación de desajuste. Algo interior dice, esto no va por aquí. Y cuando eso ocurre, la persona no necesita presión externa. El cambio se vuelve deseable. El rosario facilita este proceso porque introduce orden. No un orden rígido, sino un orden interior. Repetir conscientemente una oración no anestesia la mente, la centra. Y una mente centrada empieza a ver con más claridad sus propias contradicciones. Aquí es importante aclarar algo. El rosario no convierte a nadie automáticamente en una persona mejor. No produce santidad por acumulación. Lo que hace es crear las condiciones para que la persona pueda cambiar si quiere. Por eso la conversión que nace del rosario no es espectacular. No suele tener testigos. No genera relatos llamativos. A veces ni siquiera la propia persona se da cuenta del momento exacto en que algo empezó a cambiar. Solo sabe que ya no piensa igual, que ya no actúa igual, que ciertas cosas han perdido atractivo. Este tipo de conversión respeta la libertad de una forma radical. No arrastra, no invade, no violenta. Y precisamente por eso es duradera, porque lo que cambia no es el comportamiento externo por presión, sino la mirada interior. El rosario, al ser repetitivo, podría parecer un obstáculo para el cambio, pero ocurre justo lo contrario. La repetición consciente no fija, libera, porque al repetir, la mente deja de dispersarse y el corazón empieza a escuchar. Y cuando una persona empieza a escucharse de verdad, aparecen preguntas que antes no se hacía. No preguntas teóricas, sino prácticas. ¿Por qué hago esto? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Qué me está vaciando por dentro? Estas preguntas no surgen de la culpa, sino de la claridad. Y la claridad es el terreno natural de la conversión. Además, el rosario introduce una relación constante con una figura que no juzga, pero tampoco justifica. María no acusa, pero tampoco normaliza. Su presencia no aplasta, pero tampoco anestesia. Y ese equilibrio es fundamental para que el cambio sea posible. Muchas personas abandonan procesos de cambio porque se sienten presionadas o porque intentan transformarse a base de fuerza de voluntad. El rosario evita ese error, no empuja desde fuera, sostiene desde dentro. Por eso la conversión interior que nace del rosario es gradual, a veces desesperantemente lenta, pero firme. No se desmorona con la primera dificultad, no depende del estado de ánimo, se apoya en algo más profundo. Este proceso también explica
¿Por qué algunas personas, tras años de rezar, no pueden volver a ciertas formas de vida aunque lo intenten? No porque estén obligadas, sino porque ya no encajan. La conversión no les quitó libertad, les dio criterio. Y este criterio interior es uno de los frutos más importantes del rosario. No dicta cada decisión, pero orienta. No responde a todo, pero ilumina lo suficiente para no perderse. Entender esto prepara el terreno para el siguiente paso, ver cómo este proceso interior no se queda en lo personal, sino que también actúa como una forma de defensa profunda y silenciosa. Cuando se habla del rosario como protección, muchas personas imaginan algo casi mágico, una especie de escudo automático contra el mal, contra los problemas o contra el sufrimiento. Pero esa imagen, además de simplista, no ayuda a comprender lo que realmente ocurre. El rosario no protege porque se recite, protege porque ordena. Y esa diferencia lo cambia todo. La verdadera defensa no consiste en evitar que las cosas difíciles sucedan, sino en evitar que nos destruyan por dentro cuando suceden. En este sentido, el rosario actúa como una defensa invisible. No bloquea la realidad, pero fortalece la conciencia que la atraviesa. Cuando una persona reza el rosario con conciencia, su interior empieza a organizarse, la mente se aquieta, el ruido interior disminuye, y en ese silencio activo muchas influencias pierden fuerza. No porque desaparezcan, sino porque ya no encuentran el mismo terreno. El mal, entendido en sentido amplio, no actúa solo desde fuera. Actúa sobre todo desde la confusión, la dispersión y el miedo. Cuando una persona está desordenada interiormente, es mucho más vulnerable. Reacciona impulsivamente. Se deja arrastrar, pierde criterio. El rosario, rezado con atención, introduce un ritmo, una cadencia, una forma de estar presente. Y esa presencia es en sí misma una forma de defensa. No porque aleje peligros externos, sino porque impide que el interior quede a merced de ellos. Aquí es importante desmontar otra idea equivocada. El rosario no protege sustituyendo la responsabilidad personal, no evita que uno tome malas decisiones, no anula las consecuencias. Lo que hace es ofrecer claridad para elegir mejor. Muchas personas descubren esto en situaciones límite, momentos de presión, de tentación, de miedo o de incertidumbre. No es que el rosario les quite el problema, sino que les permite no perderse dentro del problema. Esta defensa es invisible porque no se nota desde fuera, no da señales espectaculares, no genera relatos llamativos, pero se manifiesta de forma muy concreta en la capacidad de no reaccionar impulsivamente, de no ceder a la desesperación, de mantener un mínimo de paz en medio del caos. El rosario tampoco actúa aislando a la persona del mundo, al contrario, la vuelve más consciente de lo que ocurre, más lúcida, más capaz de distinguir entre lo que viene de fuera y lo que nace del propio miedo. Por eso esta defensa no se basa en el miedo al mal, sino en la claridad interior. El miedo desarma, la claridad fortalece. Y el rosario, cuando se reza bien, no alimenta el miedo, sino que lo disuelve. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto menos se usa el rosario como amuleto, más eficaz resulta como defensa, porque deja de ser un objeto de seguridad externa y se convierte en un ejercicio de presencia interior. Esta presencia es lo que hace que ciertas influencias no penetren, no porque sean expulsadas, sino porque no encuentran resonancia. Una conciencia más ordenada no se deja arrastrar con la misma facilidad por la ansiedad colectiva, por el ruido constante o por la presión social. El rosario tampoco crea personas ingenuas o desconectadas. Al contrario, quien lo reza con conciencia suele volverse más realista, más consciente de sus límites, menos arrogante. Y esa humildad es una de las defensas más eficaces que existen. En este sentido, el rosario no protege de algo, sino para algo, para mantener la libertad interior, para no perder el criterio, para no dejar que la confusión decida por uno. Por eso resulta tan engañoso presentarlo como una protección automática. Esa visión infantiliza la oración y la vuelve superstición, y la superstición, lejos de proteger, debilita. El rosario, en cambio, fortalece cuando se entiende como lo que es, una forma de estar despierto, una manera de sostener la atención,
un ejercicio de presencia que poco a poco crea una defensa silenciosa. Esta defensa no se impone, no se nota, no se presume, simplemente está ahí cuando hace falta. Y entender esto nos prepara para el siguiente paso, quizá uno de los más olvidados. ¿Qué ocurre cuando el rosario deja de ser solo personal y entra en el espacio compartido, especialmente en la familia? ¿Qué ocurre cuando el rosario deja de ser una práctica individual y entra en el espacio familiar? ¿Por qué esta forma de oración compartida resulta tan incómoda hoy, incluso para muchas personas creyentes? La respuesta no está en la dificultad, sino en lo que provoca. Cuando el rosario se reza en familia, deja de ser una experiencia privada. Ya no es solo un ejercicio interior, sino una acción compartida que afecta al clima del hogar, y eso tiene consecuencias reales. La familia es el primer espacio donde el ser humano aprende a convivir con otros, donde descubre que no es el centro absoluto, donde aparecen límites, tensiones, afectos y conflictos reales. Introducir el rosario en ese espacio no es añadir una costumbre piadosa, sino introducir un orden distinto. Aquí aparece una imagen muy antigua y muy clara. La diferencia entre una rosa y un ramo. Una rosa ofrecida individualmente tiene valor, pero un ramo formado por muchas rosas distintas no es solo una suma, es una realidad nueva, algo que no existiría sin la aportación de cada una. El rosario en familia funciona de ese modo. Cada persona aporta lo que puede. Atención, cansancio, distracción, buena voluntad, incluso resistencia. Todo eso entra en juego y precisamente por eso no es fácil. Rezar juntos obliga a coordinar ritmos, a aceptar imperfecciones, a convivir con silencios incómodos, con prisas, con niños que se mueven, con adultos cansados. Y ahí es donde muchos abandonan, porque esperan una experiencia ideal que nunca llega. Pero el valor del rosario en familia no está en la perfección, sino en la constancia, en sostener algo juntos, aunque sea torpemente, en crear un espacio común donde durante unos minutos todos se colocan en una misma disposición interior. Este gesto tiene un efecto profundo. Introduce un punto de referencia compartido, algo que no depende del estado de ánimo individual, algo que no se negocia cada día. Y eso, en un mundo dominado por la fragmentación, es profundamente contracultural. El rosario en familia no controla ni impone, no convierte el hogar en un espacio rígido. Al contrario, cuando se hace bien, genera un clima más estable. No porque elimine los conflictos, sino porque ofrece un marco donde esos conflictos no lo ocupan todo. Aquí es importante decirlo con claridad. Rezar en familia no garantiza armonía automática, no evita discusiones, no elimina problemas, pero sí introduce una memoria común, un recordatorio silencioso de que hay algo más grande que las tensiones del momento. Por eso incomoda tanto, porque obliga a salir del individualismo espiritual. Ya no se puede rezar solo cuando apetece ni solo como uno quiere. Hay que adaptarse, ceder, esperar, y eso toca directamente el ego. En muchas casas, el rosario se abandona no por falta de fe, sino por exceso de expectativas. Se espera que sea bonito, tranquilo, emotivo, y cuando no lo es, se descarta. Pero su valor está precisamente en atravesar la imperfección. El rosario en familia actúa como un freno silencioso, no desde el control, sino desde la repetición compartida. Crea un ritmo, marca un tiempo, y ese tiempo compartido tiene un efecto estructurador. Los niños, aunque no lo parezca, perciben esto. No entienden las palabras, pero captan el gesto, captan que hay algo que se hace juntos, algo que no se negocia cada día, algo que tiene un peso especial. Con el tiempo, ese recuerdo se convierte en referencia. Incluso cuando se abandona durante años, queda grabado. Y muchas personas vuelven a él precisamente en momentos de crisis, porque fue uno de los pocos espacios de orden compartido que conocieron. El rosario en familia no es una estrategia educativa ni una técnica espiritual. Es una siembra lenta, silenciosa, sin garantías inmediatas, pero profunda. Por eso, cuando se mantiene, aunque sea de forma imperfecta, actúa como un verdadero catejón doméstico,
No elimina el mal, pero lo contiene. No impone el bien, pero lo hace posible. Y entender esto nos lleva al siguiente paso. ¿Qué ocurre cuando esa oración ya no se dirige solo a los vivos, sino también a quienes ya no están? ¿Qué sentido tiene rezar por quienes ya han muerto? ¿No es demasiado tarde? ¿No pertenece eso al pasado? Estas preguntas aparecen con frecuencia y no son triviales. Tocan una de las ideas más profundas y menos comprendidas de la tradición cristiana, que la relación no se rompe con la muerte. El rosario por los difuntos no parte de la nostalgia ni del apego emocional, parte de una convicción mucho más radical, que la conciencia no se disuelve al morir y que el vínculo creado en vida no desaparece de golpe. Cambia de forma, pero no se anula. Cuando se reza por los que ya no están, no se intenta arreglar su situación desde fuera. No se fuerza nada, no se invade ningún espacio, se ofrece algo muy concreto, presencia consciente. Y esa presencia tiene un valor que no depende del tiempo cronológico. Aquí es importante entender que el tiempo, tal como lo vivimos, no funciona igual en el plano espiritual. Para nosotros hay un antes y un después. Para la conciencia el proceso es distinto. Por eso rezar por los difuntos no es intervenir tarde, sino participar en un proceso que sigue abierto. El rosario, en este contexto, no es un recuerdo piadoso, sino un acto de continuidad. Es una forma de decir, la relación no termina porque el cuerpo haya desaparecido. Y esa afirmación no es solo emocional, es profundamente antropológica. Muchas personas empiezan a rezar por sus difuntos no por convicción teológica, sino por necesidad interior. Hay algo que no se cierra, algo que no se resuelve solo con el paso del tiempo. El rosario aparece entonces como una forma de acompañar, no de retener. Acompañar es clave aquí. No se trata de agarrar, ni de impedir, ni de exigir. Se trata de ofrecer. Y ofrecer sin exigir es una de las formas más puras de amor. Cuando se reza el rosario por alguien que ha muerto, también ocurre algo en quien reza. Se ordena el duelo, se transforma la pena. El dolor deja de ser puro vacío y se convierte en relación. No desaparece, pero se integra. Este punto es fundamental. Rezar por los difuntos no es solo por ellos, es también por los vivos, porque ayuda a no convertir la pérdida en desesperación ni en negación. Introduce sentido donde solo había ausencia. El rosario actúa aquí como puente. No elimina la distancia, pero la atraviesa. No explica la muerte, pero permite habitarla sin endurecerse. Y esa posibilidad es profundamente sanadora. Además, esta oración rompe una de las ilusiones modernas más fuertes, que solo cuenta lo inmediato, lo visible, lo presente. Rezar por los que ya no están afirma que la vida tiene continuidad, que nuestras acciones no se agotan en el ahora. Por eso esta práctica incomoda tanto a una mentalidad puramente materialista, porque introduce una responsabilidad que no termina con la muerte, y eso cambia radicalmente la forma de entender la vida. El rosario por los difuntos también tiene un efecto silencioso en la memoria. No borra el pasado, pero lo ordena. Permite recordar sin quedar atrapado, agradecer sin idealizar, reconocer errores sin culpa paralizante. Muchas personas descubren que al rezar por alguien que murió con conflictos no resueltos, algo se afloja dentro, no porque todo se solucione mágicamente, sino porque la oración introduce una posibilidad de reconciliación que ya no depende del diálogo externo. Aquí se entiende mejor por qué la tradición insiste tanto en no olvidar a los muertos. No por miedo ni por obligación, sino porque el olvido total rompe algo en quien queda. El rosario ofrece una forma sencilla pero profunda de mantener ese vínculo sin quedar atrapado en él, de seguir adelante sin negar lo vivido, de cerrar sin cortar. Este acto también introduce una dimensión transgeneracional. No rezamos solo por personas concretas, sino por historias, por heridas heredadas, por silencios familiares que nunca se dijeron en voz alta. Y eso tiene un efecto que no siempre se ve, pero se siente. Por eso el rosario por los que ya no están no es una práctica del pasado. Es una forma de asumir que la vida humana es más amplia de lo que vemos, que nuestras relaciones no se agotan en la biología y que el amor consciente no caduca con la muerte. Entender esto
nos prepara para el siguiente paso. Reconocer que no todas las personas rezan igual, ni aportan lo mismo, porque cada etapa de la vida tiene un valor espiritual distinto. No todas las personas rezan del mismo modo, ni aportan lo mismo cuando rezan. Y esto no tiene que ver con la inteligencia, la formación o el conocimiento religioso. Tiene que ver con la etapa de la vida en la que cada uno se encuentra. La conciencia no se expresa igual en un niño, en una madre o en un anciano. Y esa diferencia importa. Existe una idea muy extendida de que la oración correcta es la consciente, reflexiva, bien entendida, pero esta visión es incompleta. La conciencia no es solo comprensión intelectual, es también disposición interior. Y esa disposición adopta formas muy distintas a lo largo de la vida. El niño, por ejemplo, no reza desde el razonamiento, reza desde la confianza. No analiza las palabras, no entiende los conceptos, pero está presente de una forma que el adulto ha perdido. Su atención es sencilla, directa, sin doblez, no calcula resultados, no espera explicaciones, y esa pureza de intención tiene un valor enorme. Por eso, aunque un niño no comprenda lo que dice, su oración no es menor. Al contrario, carece de cinismo, de cálculo, de autojustificación. No reza para cumplir ni para tranquilizar su conciencia. Reza porque confía. Y la confianza es una de las formas más limpias de presencia interior. En el otro extremo está el anciano. Su oración no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia. Ha visto caer muchas certezas, ha perdido seguridades, ha atravesado límites reales. Y cuando reza, lo hace desde una conciencia despojada. El anciano no suele pedir grandes cosas, no formula proyectos. Su oración es más bien entrega, aceptación, disponibilidad. Y esa disposición, lejos de ser pasiva, tiene un peso espiritual muy profundo, porque ya no se apoya en expectativas. Entre estos dos extremos aparece la figura de la madre, entendida aquí no solo como rol biológico, sino como experiencia de cuidado constante. La oración de una madre suele estar atravesada por la preocupación, por el desgaste, por la atención continua a otros. La madre rara vez reza en condiciones ideales. Reza con cansancio, con interrupciones, con la mente dividida, y sin embargo su oración tiene una cualidad muy particular. Está orientada hacia el otro. No busca tanto su propio consuelo como el bien de quienes cuida. Esta forma de oración no es menos válida por ser fragmentada. Al contrario, está encarnada, está hecha desde la realidad, y eso la vuelve especialmente fecunda, porque no nace de la abstracción, sino del amor concreto. Aquí conviene desmontar una idea peligrosa, que solo la oración perfecta vale. Esa idea excluye precisamente a quienes más aportan. El niño, la madre y el anciano rezan desde límites distintos, pero reales. Y la realidad pesa más que la perfección. Cada etapa aporta algo que las otras no tienen. El niño aporta confianza, la madre entrega, el anciano desapego. Ninguna de estas actitudes se puede fabricar artificialmente. Surgen del momento vital y cuando se ofrecen en la oración tienen un valor propio. El rosario, en este sentido, es una oración profundamente inclusiva. No exige comprensión intelectual elevada, no requiere fuerza física, no depende de la elocuencia. Puede ser rezado desde cualquier etapa y en cada una produce algo distinto. Esto explica por qué el rosario ha atravesado generaciones, no porque sea simple, sino porque se adapta a la conciencia de cada momento vital. No pide lo mismo a todos, no exige uniformidad, acoge la diversidad de la vida humana. Un niño no reza como un adulto y no debería hacerlo. Un anciano no reza como un joven y no tiene por qué hacerlo. El problema aparece cuando se pretende homogeneizar la oración, imponiendo un único modelo válido. La oración auténtica no es la que se ajusta a una forma ideal, sino la que es verdadera para quien la hace. Y esa verdad cambia con el tiempo. Lo que ayer era posible, hoy no lo es. Y lo que hoy parece pobre, mañana puede ser pleno. Entender esto libera de muchas comparaciones inútiles, de la culpa por no rezar como antes, de la frustración por no sentir lo mismo.
Cada etapa tiene su lenguaje interior y la oración se adapta a él. El rosario, rezado así, no es una prueba que haya que superar. Es un espacio donde cada uno aporta lo que tiene en ese momento, y eso es suficiente. Comprender esta diversidad nos prepara para el siguiente paso: distinguir claramente entre oración auténtica y superstición, para no vaciar de sentido lo que tiene un peso real. Cuando se habla del rosario y de sus efectos, aparece casi de inmediato una sospecha. ¿No estaremos hablando de magia? ¿No se parece demasiado a una fórmula repetida para obtener resultados? Esta confusión es comprensible, pero es precisamente lo que hay que desmontar con más claridad. El rosario no funciona como la magia. La magia pretende controlar, busca provocar un efecto automático mediante una técnica, una fórmula o un ritual. El rosario, en cambio, parte de una lógica completamente distinta. No controla nada, no garantiza nada y no obliga a nada. La superstición aparece cuando se atribuye poder a un gesto por sí mismo, separado de la conciencia y de la libertad. Cuando se cree que algo funciona simplemente porque se hace, sin importar cómo ni desde dónde se hace, y eso aplicado al rosario lo vacía de sentido, repetir palabras sin atención no produce ningún efecto espiritual real. Puede generar calma psicológica, puede crear hábito, incluso puede acompañar emocionalmente, pero no transforma. Y cuando se espera transformación automática, aparece la frustración o el abandono. El rosario no actúa por repetición mecánica, sino por presencia consciente. No es la fórmula la que actúa, es la persona que se implica. Por eso, dos personas pueden rezar el mismo rosario y experimentar cosas completamente distintas. Aquí conviene ser muy claros. No hay poder en las cuentas, ni en el número, ni en el ritmo por sí mismo. El valor está en la relación que se establece. Y una relación no se activa automáticamente. Requiere libertad. Cuando el rosario se convierte en superstición, la persona deja de implicarse interiormente, se limita a hacerlo bien, a cumplir, a completar, y eso es exactamente lo contrario de lo que la oración propone. Además, la superstición infantiliza la fe. Convierte la oración en una especie de intercambio. Yo hago esto, tú me das aquello. Y cuando no ocurre lo esperado, aparece el enfado, la decepción o el rechazo. El rosario no promete resultados inmediatos ni visibles, no asegura soluciones, no evita el sufrimiento. Quien lo presenta así no está explicando el rosario, lo está deformando. La oración auténtica no se mueve en el plano del control, sino en el de la disponibilidad. No se reza para que las cosas salgan como uno quiere, sino para estar presente en lo que ocurre sin perderse. Este matiz es esencial, porque si se pierde, todo el edificio se convierte en superstición, aunque se utilicen palabras religiosas. El rosario no sustituye decisiones, no anula consecuencias, no protege de forma automática. Lo que hace es ordenar la conciencia para que la persona pueda vivir lo que tenga que vivir sin destruirse interiormente. Y eso no es magia, es trabajo interior, silencioso, lento y muchas veces invisible. Por eso el rosario exige una madurez que no siempre se explica. No basta con rezar, hay que saber qué se está haciendo, no intelectualmente, sino existencialmente. Cuando se entiende así, el rosario deja de ser una práctica infantil y se convierte en algo profundamente adulto, porque obliga a asumir límites, a aceptar que no todo depende de uno, y a sostener esa aceptación sin huir. La superstición tranquiliza falsamente. El rosario auténtico inquieta primero, porque despierta, y solo después trae paz. Este es uno de los motivos por los que muchas personas abandonan. Esperaban seguridad inmediata y encuentran exigencia interior. Esperaban protección externa y descubren responsabilidad personal. Pero precisamente ahí está su valor. El rosario no engaña, no promete lo que no puede dar, ofrece algo más profundo: claridad, presencia y disponibilidad. Y cuando una persona acepta esto, la oración deja de ser una carga o un recurso desesperado y se convierte en una forma de estar en la realidad con mayor hondura. Entender que el rosario no es magia ni superstición es fundamental para todo lo que viene después, porque solo desde esa claridad se puede comprender por qué esta práctica resulta tan incómoda en el mundo actual.
Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. ¿Por qué esta forma de espiritualidad molesta tanto y por qué se intenta trivializar o ridiculizar? Si el rosario se presentara solo como una costumbre inofensiva, nadie tendría problema con él. Si fuera una tradición vacía, un gesto cultural sin consecuencias, no despertaría rechazo ni incomodidad. Pero el hecho de que esta forma de oración provoque resistencia ya es en sí mismo una pista importante. Lo que incomoda no es el rosario como objeto ni como rito externo. Lo que incomoda es lo que exige interiormente cuando se entiende de verdad. Vivimos en una época que valora la rapidez, la eficacia inmediata y el mínimo esfuerzo interior. Todo lo que pide constancia, silencio y atención sostenida resulta sospechoso. El rosario, rezado con conciencia, va exactamente en la dirección contraria. No ofrece resultados inmediatos, no promete sensaciones intensas, no estimula el ego, exige presencia, repetición consciente y humildad. Y eso choca frontalmente con una cultura orientada al impacto rápido y a la gratificación constante. Además, esta forma de oración no permite delegar la responsabilidad. No se puede rezar para que otro arregle las cosas sin implicarse uno mismo. El rosario coloca a la persona frente a su propia conciencia, y ese encuentro no siempre es cómodo. Muchas espiritualidades modernas buscan experiencias elevadas, emociones intensas o estados especiales. El rosario, en cambio, no ofrece nada de eso. Ofrece fidelidad a lo pequeño, permanencia, y esa sobriedad desconcierta. Otro motivo de incomodidad es que el rosario no se puede instrumentalizar fácilmente. No sirve para demostrar superioridad moral. No da estatus. No convierte a nadie en experto. Cualquiera puede rezarlo, pero nadie puede apropiárselo como mérito personal. Esto desarma al ego espiritual, porque no hay logro visible, no hay aplauso, no hay reconocimiento externo, solo hay constancia silenciosa. Y eso, para una mentalidad competitiva, resulta profundamente incómodo. También incomoda porque el rosario no se adapta bien al discurso del control. No se puede programar su efecto, no se puede medir su impacto, no se puede convertir en técnica. Exige aceptar que hay una parte de la realidad que no se domina. Esa aceptación va contra una cultura obsesionada con controlar, optimizar y preverlo todo. El rosario recuerda que no todo se puede gestionar, que hay ámbitos donde solo cabe disponerse y esperar, y eso se vive como una pérdida de poder. Por otro lado, esta enseñanza incomoda incluso dentro del ámbito religioso, porque cuestiona una religiosidad superficial basada en cumplir, en repetir, en tranquilizar la conciencia. Obliga a preguntarse si se está rezando de verdad o solo repitiendo gestos heredados. Esta pregunta es peligrosa porque no deja espacio para la comodidad. No acusa, pero tampoco justifica. Y muchas personas prefieren evitarla antes que afrontar lo que podría implicar. Por eso se trivializa el rosario, se infantiliza, se reduce a folclore o a devoción para personas sencillas. No porque sea simple, sino porque si se toma en serio, exige demasiado. También se ridiculiza desde fuera. Se presenta como algo irracional, repetitivo, anticuado. Pero curiosamente, casi nunca se ataca desde el análisis profundo, se ataca desde el prejuicio, desde la caricatura, porque analizarlo en serio obligaría a reconocer su coherencia interna. El rosario incomoda porque no encaja bien en ningún extremo. No es magia, pero tampoco es solo psicología. No es activismo, pero tampoco es evasión. No es emoción intensa, pero tampoco es frialdad racional. Está en un punto intermedio que exige madurez, y la madurez siempre incomoda más que la ingenuidad o el cinismo. Además, esta forma de oración no se puede consumir, no se puede usar y desechar, solo tiene sentido a largo plazo, y en una cultura orientada al consumo rápido, todo lo que exige tiempo y fidelidad resulta sospechoso. El rosario no ofrece identidad inmediata ni pertenencia visible. No crea grupo, no genera etiqueta. Es profundamente personal incluso cuando se reza en comunidad. Y eso lo vuelve difícil de integrar en dinámicas sociales actuales.
Quizá por todo esto se ha preferido hablar poco y mal del rosario, convertirlo en algo secundario, algo opcional, algo decorativo, porque explicado de verdad obliga a replantearse la relación con la oración, con el tiempo y con la propia conciencia. Y entender por qué incomoda tanto nos prepara para el último tramo del camino, descubrir que pese a todo, nada de lo que se ofrece con conciencia se pierde, que todo deja huella. Eso es lo que veremos a continuación. Una de las ideas más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que nada de lo que se hace con conciencia se pierde, aunque no se vea ningún resultado inmediato. Vivimos acostumbrados a medirlo todo por efectos visibles, rápidos y cuantificables. Pero la realidad interior no funciona así. El rosario, entendido como lo hemos ido viendo, no produce efectos instantáneos ni espectaculares. Produce algo mucho más discreto y por eso mismo más profundo. Va creando un espacio interior, un terreno, un lugar donde algo puede crecer con el tiempo. La imagen del jardín ayuda a entenderlo. Nadie planta una semilla esperando que brote al día siguiente. Se planta con paciencia, sabiendo que durante mucho tiempo no habrá señales visibles. Pero la semilla, aunque no se vea, ya está trabajando bajo la tierra. Cada rosario rezado con conciencia es una siembra. No siempre se sabe qué se está sembrando ni dónde acabará brotando. A veces parece que no ocurre nada. Otras veces incluso parece que todo sigue igual. Pero el trabajo interior no se detiene solo porque no se note. Este jardín espiritual no se construye de golpe. Se forma lentamente, capa a capa, con días de atención y días de distracción, con momentos de claridad y otros de sequedad, y aún así todo cuenta. Aquí conviene desmontar otra idea dañina, pensar que solo vale lo que se hace bien. En la vida espiritual, lo imperfecto también forma parte del proceso. Una oración distraída no invalida las anteriores. Un periodo de abandono no borra lo vivido. El jardín no desaparece porque deje de cuidarse durante un tiempo. Esto libera de una presión innecesaria. No se trata de mantener una perfección constante, sino de volver, de retomar, de no dar por perdido lo que ya se ha sembrado. Además, este jardín no es solo individual. Cada persona forma parte de un terreno más amplio. Las oraciones conscientes no se quedan encerradas en quien las hace. Se integran en algo mayor, aunque no sepamos cómo ni dónde. Esto explica por qué muchas personas experimentan frutos inesperados años después. No necesariamente en aquello por lo que rezaban, sino en otros ámbitos. Una mayor paciencia, una mirada más amplia, una capacidad distinta para afrontar el dolor o la incertidumbre. El jardín espiritual no crece en línea recta, no sigue nuestros planes, no responde a nuestras expectativas, pero crece, y cuando lo hace, suele sorprender. Aquí aparece una idea muy importante. El rosario no se reza solo para conseguir algo, sino para construir algo, un modo de estar en la realidad, una relación, un espacio interior donde la vida puede desplegarse de otra manera. Este jardín también explica por qué el rosario tiene efectos acumulativos, pero no mecánicos. No suma como números, suma como profundidad. Cada acto consciente no se añade al anterior, lo profundiza. Por eso, incluso cuando se deja de rezar durante un tiempo, quien ha sembrado algo nota que no vuelve al mismo punto de partida. Algo ha quedado, una huella, una referencia interior. El jardín espiritual también necesita silencio. No crece bien cuando se expone constantemente, cuando se analiza en exceso o cuando se busca confirmación externa. Hay procesos que solo avanzan cuando se les deja espacio. En este sentido, el rosario enseña algo fundamental: a trabajar sin garantías, a sembrar sin controlar el resultado, a confiar sin exigir pruebas inmediatas. Y esa actitud, por sí sola, ya transforma profundamente. Además, este jardín no pertenece solo al presente, se proyecta hacia el futuro. Lo que se siembra hoy puede dar fruto en momentos que no imaginamos, en situaciones límite, en decisiones cruciales, en encuentros inesperados. Por eso, nada de lo que se ofrece con conciencia se pierde, aunque no sepamos cómo actúa, ni cuándo, ni dónde. El error está en medirlo con criterios de eficacia inmediata. El rosario, entendido así, deja de ser una práctica aislada
y se convierte en una forma de construir interiormente a largo plazo, no para huir del mundo, sino para habitarlo con mayor profundidad. Este jardín no es perfecto, no está siempre ordenado, tiene zonas descuidadas, épocas de sequía y momentos de crecimiento inesperado, pero existe, y mientras exista hay posibilidad. Y esta es quizá una de las ideas más esperanzadoras de todo el recorrido. Aunque no veamos resultados, aunque dudemos, aunque atravesemos etapas de cansancio, nada de lo que se hace con conciencia se pierde. Con esta idea llegamos al punto final del camino. Ya no se trata de entender más, sino de decidir qué hacer con todo lo que hemos visto. Después de todo lo que hemos visto, el rosario ya no puede entenderse como una costumbre heredada ni como un gesto automático, tampoco como una obligación religiosa ni como un recurso desesperado al que acudir cuando todo falla. Entendido de verdad, el rosario se convierte en algo mucho más simple y mucho más exigente, una decisión consciente. No se trata de si hay que rezarlo o no, esa no es la cuestión. La verdadera pregunta es otra: ¿desde dónde se reza? Porque una misma acción puede ser vacía o profundamente significativa según la conciencia con la que se realice. El rosario no impone nada, no obliga, no presiona, está ahí, disponible, y precisamente por eso exige libertad. Solo tiene sentido cuando se elige, cuando no se hace por costumbre, por miedo o por inercia, sino porque uno decide colocarse en esa disposición interior. Esta decisión no garantiza resultados visibles, no promete soluciones rápidas, no evita el sufrimiento ni elimina las dudas, pero ofrece algo que hoy escasea profundamente: un espacio de presencia, de orden interior y de relación consciente con lo que nos trasciende. Elegir el rosario es aceptar que no todo depende de uno, pero que tampoco todo ocurre al margen de uno. Es asumir una responsabilidad humilde, aportar lo que está en nuestras manos: atención, intención, tiempo, sin exigir controlar lo que vendrá después. Esta forma de rezar no es cómoda, no se adapta bien a los ritmos acelerados, no se integra fácilmente en una vida fragmentada. Pide algo muy concreto: detenerse. Y detenerse hoy es casi un acto de resistencia. Por eso el rosario, entendido así, no es una práctica del pasado, es profundamente actual, porque propone justo lo contrario de lo que nos arrastra constantemente: silencio frente al ruido, constancia frente a la dispersión, profundidad frente a la superficialidad. Elegir rezarlo no significa convertirse en alguien distinto de un día para otro. No cambia la vida de golpe, cambia la forma de habitarla. Y ese cambio, aunque sea discreto, acaba teniendo consecuencias reales. Muchas personas esperan sentirse preparadas para empezar. Esperan tener fe suficiente, claridad suficiente, paz suficiente, pero el rosario no se reza cuando uno está preparado. Se reza cuando uno está disponible. Y la disponibilidad no es perfección, es honestidad. También es importante decir esto con claridad. No pasa nada si no se reza. No hay amenaza, ni pérdida automática, ni condena. El rosario no es un examen que haya que aprobar. Es una posibilidad que se ofrece, pero cuando se acepta esa posibilidad, cuando se entra en ella con conciencia, algo cambia. No siempre se nota enseguida, no siempre se puede explicar, pero se empieza a vivir desde un lugar un poco más profundo. Y quizá ese sea el verdadero fruto de todo este recorrido: comprender que la vida espiritual no va de acumular prácticas, sino de habitar lo que se hace con verdad. El rosario, en este sentido, no es una técnica ni un método. Es una forma de decir sí. Sí a la presencia, sí a la constancia, sí a una relación que no se controla pero que sostiene. Cada persona decidirá qué hacer con esto. Algunos lo reconocerán como algo propio, otros lo dejarán pasar. Ambas cosas son legítimas. Lo importante es no reducirlo a algo que no es. Porque el rosario no es repetición vacía, no es superstición, no es magia. Es una decisión consciente de participar, aunque sea de forma humilde, en una realidad que no se agota en lo visible. Y quizá eso sea suficiente. Si este video te ha ayudado a mirar el rosario y la oración en general desde un lugar más profundo y libre, te invito a que te suscribas al canal y le des like. Eso ayuda a que este tipo de reflexiones sigan llegando a más personas.
Gracias por escuchar hasta el final. Y sobre todo, gracias por tomarte el tiempo de pensar.